entrenador nos decía, ahora tú te vas a especializar en esto y vas a estar trabajando muy duro en esta parte. Y luego venía una fase competitiva, que era una fase en donde prácticamente tú competías, en donde ya tenías todo lo necesario. Tenías la fuerza, la rapidez, la habilidad para poder presentarte a una competencia. Hasta ahí me están siguiendo. Amén. Aleluya, amén. Hasta ahí me están siguiendo. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes qué era lo curioso? De que cuando ya llegaba la competencia duraba segundos. Ni siquiera eran minutos, eran segundos. Y tú entrenabas meses para poder tener una carrera que duraba segundos. Pero que esos segundos eran importantes porque el objetivo era ganar, el objetivo era llegar primero, el objetivo era alcanzar la meta primero. No solamente alcanzarla, era alcanzar la meta primero, ese era el objetivo. Por eso uno se sacaba el aire meses anteriores para poder llegar a ese punto, a la competencia, en donde habían otros competidores, en donde habían otros corredores, y tú tenías que demostrar todo tu entrenamiento en ese momento. Pero el objetivo era la meta. Escucha, uno entrenaba para llegar. Uno entrenaba para llegar a la meta. Ese era el objetivo. Llegar a la meta. Entonces, me puse a analizar esa porción. El Señor me llevó a pensar mucho en esa parte, en donde uno se da cuenta que uno como cristiano necesita tener metas en la vida cristiana, en la vida como tal. Tal vez todavía no conoces al Señor, o tal vez lo conociste en algún momento y te apartaste, o todavía no le diste el 100%, o tal vez te metiste un ratito pero te dio miedo porque todavía te atraían ciertas cosas, pero el objetivo era tener metas en Dios. El cristiano que no tiene metas en Dios, el cristiano que no tiene un objetivo del por qué alabarlo, del por qué seguirlo, del por qué de todo esto, era el cristiano que tarde o temprano se apagaba. Porque imagínate este cuadro. Aquí está la meta de salida, de la línea de salida, y decía el corredor, esa es su marca, listos y fuera. Y uno corría como si no hubiera un mañana. Pero resulta que uno corría para alcanzar una meta. Imagina esto. ¿Qué pasa si tú comienzas a correr, pero no hay una meta donde llegar? ¿Qué ocurre ahí? Yo soy bien preguntón. ¿Qué ocurre cuando tú estás corre y corre, pero no tienes un lugar a donde llegar? Tarde o temprano, no importa cuán bien entrenado estés, si no tienes un lugar a donde llegar, tarde o temprano, ¿qué vas a hacer? Te vas a cansar y dejas de correr. Y puedes seguir corriendo, puedes coger aliento y bueno, continúa, pero si no tienes un lugar a donde llegar, tarde o temprano te vas a detener porque te vas a sentir muy cansado y agotado. Esa es la vida de un cristiano que no tiene metas en Dios. Mi amado hermano, si usted piensa que ser cristiano es venir a la iglesia todo el tiempo o venir a la iglesia a los horarios que tengas que venir, y eso es solamente el hecho de ser cristiano, entonces estás corriendo sin tener una meta en Dios. No importa cuántos años puedas tener tú en la iglesia, a todos los cristianos, sean viejos, antiguos, sean dinosaurios, sean considerados patriarcas, todos ellos necesitaban tener una meta por la cual seguir peleando, una meta por la cual alcanzar, por la cual sacarme el aire, por la cual esforzarme. Porque en el momento en que un cristiano deja de esforzarse, en el momento en que un cristiano deja de tener un objetivo, se convierte en un cristiano de una rutina diaria. ¿Esto qué significa? Tú puedes seguir viniendo a la iglesia, pero no tienes una meta en Dios que te diga necesito pelear por esto. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuáles son tus metas en Dios? Te pregunto, no me contestes esa parte. No importa si tú eres líder ya viejo, si eres líder de un barrio, de un arca, si eres pastor, si ya tienes un ministerio, si estás cantando aquí, gloria a Dios. ¿Cuál es tu meta en Dios? No, pues yo canto en la alabanza y mi meta es llegar todos los sábados a cantar. Aleluya. Sí. No, yo predico en una célula y mi meta es llegar vivo los días viernes a predicar. Te hablo de metas personales, metas tuyas,
Metas que tú le puedas decir: Señor, yo quiero esforzarme para alcanzar esto en ti. Señor, yo quiero esforzarme porque en algún momento decidí seguirte, en algún momento te abrí mi corazón, en algún momento hice la oración de fe y yo quiero conocerte más. Y tal vez esa sea tu meta, porque tal vez alguien me pregunta: oye, ¿qué es lo que con él haciendo? No, yo quiero conocer más de él y por eso vengo a la iglesia. La pregunta es: esa es la meta, esta es tu línea de partida. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder alcanzar nuestras metas en Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos permitiendo que Dios pelee por nosotros o simplemente estamos siendo cristianos rutinarios? Joven, dice la palabra y quiero hablarte a ti, juventud, porque básicamente uno no se está haciendo joven, uno está yendo como que más allá. ¿Sí? Y en muchas ocasiones al joven se lo ha catalogado como alguien que no puede, como alguien inmaduro, como alguien que no sabe, como alguien que no puede. Oye, ¿sabías que hubo un rey que comenzó su reinado a los 8 años de edad? 8 años de edad y era rey. Amén. 8 años. Dentro de los discípulos de Jesús habían jóvenes. Pablo, cuando se expresaba en las primeras ocasiones de Timoteo, él era un joven. Él decía: que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, no estamos viendo que en la iglesia o que en la Biblia no haya juventud, no haya jóvenes esforzados, jóvenes valientes, jóvenes que se atrevieran a hacer de todo. Porque tal vez, es verdad, yo entiendo la juventud. Oye, no estoy tan viejito, pero yo entiendo a la juventud. Entiendo que tal vez nuestras metas sean otras. Entiendo que tal vez nuestras metas ahorita sean muy distintas a las que tal vez podríamos pensar. Eso sí es que las tenemos, porque hay que reconocer que como jóvenes en ocasiones ni siquiera tenemos una meta clara en la vida. ¿Y qué es lo que te dice? No, querido, tú eres joven, tienes que disfrutar, tienes que hacer esto. Con la mano en el corazón te pregunto yo, joven, y no me contestes así rapidito, y no me contestes, solo quiero que analices la pregunta. ¿Te sientes tú satisfecho con tu vida? ¿Te sientes bien con tu vida así como está? No solo los jóvenes, esto va para todos, adultos jóvenes. ¿Te sientes bien con tu vida? Porque déjame decirte que cuando yo tenía 12 años, 13 años, cuando era un adolescente, pude haber tenido, gracias a Dios, mis padres se esforzaron porque yo tuve estudios, porque nunca faltó comida en mi casa. Gracias a Dios, siempre hubo algo, siempre. Pero yo sí en realidad yo me sentía vacío en realidad. Tenía buenas notas en el colegio, estaba estudiando en un buen colegio, y yo sentía que aparentemente uno lo tiene todo, porque tal vez nos llenaron la cabeza diciéndonos que como tienes trabajo, que como tienes estudio, que como te estoy pagando lo que tú tienes, entonces tienes que sentirte bien y ser agradecido. Pero uno como joven, uno como persona muchas veces se siente insatisfecho. Entonces por eso te pregunto, joven, ¿te sientes tú satisfecho con tu vida? Tal vez ahorita estás aquí en la iglesia, pudiste haber estado en un baile, en un cumpleaños. Oye, que ahorita hay cumpleaños en todo el tiempo, aunque son las clases virtuales. ¿Qué cumpleaños, qué reuniones ahí? ¿Qué manera, no? A ver, de los jóvenes que están aquí, ¿cuántos han ido a un baile? ¡Ah, no, pues! ¡Ay, no salen de su casa! ¡No salen, pues, de su casa! ¡Santo, aleluya! Bueno, ya, ¿cuántos han ido alguna vez a una fiestita? Como le dicen, a una reunioncita. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? Yo he ido a mi familia, no tienes idea de la cantidad de fiestas a la que fui. ¿Verdad? No, pues ahora nadie quiere, no, es que mi mamá está aquí, entonces yo esa vez le dije que me iba a una reunión de colegios. Amado hermano, ¿te sientes satisfecho con la forma en la que estás viviendo? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cuáles son las metas que tienes en Dios? ¿Cuáles son las metas que tú tienes en Dios? Y llegué a la conclusión cuando me hice esa pregunta a mí mismo de cuáles eran mis metas. Llegué a entender de que en muchas ocasiones Dios nos pone en una situación que nos hace necesitar un cambio. ¿Sí?
Quiero que vayamos a la palabra ahora. Vamos a leerlo desde el versículo 1 y quiero contarte una historia de Gedeón. Si tal vez no la has escuchado, leer en el capítulo 6 y el capítulo 7 de Jueces. Hablan de este juez, hablan de Gedeón, aquel hombre, aquel guerrero esforzado que ganó ante un ejército de 135,000 soldados, les ganó con 300 nada más. Eso está ahí, capítulo 6 y capítulo 7 de Jueces. Era algo aparentemente imposible, pero este varón, ahí donde usted lo va a leer, era, se podría decir, alguien que ni siquiera se consideraba digno de ser parte de un ejército. Sin embargo, el Señor lo lleva a una gran victoria, a una gran batalla. Pero ¿cómo comienza? Quiero que me entiendas eso, ¿verdad? El objetivo es ganar. Mira esto, el objetivo de Gedeón en ese momento, cuando el Señor se le presenta, la meta donde él tenía que llegar era ganar y liberar a su pueblo de las manos de los madianitas. Los madianitas eran los malos. Imagínate ahí a un malo, así un villano, así grande. Y el objetivo era derrotarlo. Esa era la meta donde yo iba a llegar. Pero para que él pudiera llegar hasta ese punto de la victoria, él tenía que tener un proceso. Entonces uno se da cuenta que cuando uno tiene metas en Dios, lo primero es que tiene que llegar a comprender que Dios en su magnífica sabiduría crea la necesidad de alcanzar algo. Cuando usted decide entregarle su corazón al Señor, una de las cosas que viene el Espíritu Santo a hacer es a convencernos de que necesitamos alcanzar más, que necesitamos llegar más a Dios, que necesitamos más de Él. Y tal vez al principio no lo entendemos, pero yo quiero analizarlo el día de hoy. Mira, vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 6. Si no trajiste Biblia, pégate a un cristiano que se haya traído Biblia. Vamos a leer en el versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Vamos a leer hasta ahí. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque sabemos y entendemos que tu palabra llega a tiempo y llega. Escucha. Vemos aquí en Israel que una vez más cometió pecado, y una vez más el Señor los entrega a sus enemigos. A causa de todas las acciones que ellos estaban haciendo, el Señor los abandonó, el Señor se alejó de ellos y los entrega a sus enemigos. Y la opresión, quiero que usted me entienda esto, la opresión que ellos estaban viviendo era tan fuerte que dice la palabra que ellos se empobrecían porque los dejaban sin absolutamente nada. Era un pueblo de Israel que sembraba su cosecha, y que cuando ya iba a coger el fruto de esa cosecha, venían sus enemigos y ellos tenían que esconderse en cuevas. Ese era su diario vivir. Vivían escondidos, vivían adaptados, porque dice la palabra que por 7 años vivieron de esa manera. Hasta ahí estoy haciéndome entender. Entonces ellos estaban viviendo en una gran calamidad, y era necesario que ellos entendieran de que cuando ellos se alejaban de Dios es lo que ocurría. Porque obviamente Dios era quien los defendía, Dios era quien los guardaba, Dios era quien los había llamado, los había protegido. Pero cuando no es que Dios se alejaba de ellos, cuando ellos decidían alejarse de Dios, porque cada uno de nosotros tiene voluntad, amén. Cada uno de nosotros puede decidir si seguir o no seguir a Dios. Y ahí es donde quiero llegar el día de hoy, mi amado hermano, porque tal vez tienes un concepto muy equivocado de lo que significa ser cristiano, y para allá vamos. Pero cada uno de nosotros, por voluntad propia, decide alejarse de Dios. Tal vez directa o indirectamente decides decirle: Señor, es muy bonito todo lo que tú me has hecho sentir hasta ahora, pero la verdad que a mí todavía me llaman la atención muchas
cosas del mundo. Me llama la atención bailar, me llama la atención tomar, me llama la atención todo. Aún no puedo seguir, he escuchado eso bastante. Uno los invita a la iglesia y dice, no, ¿sabes qué? Mira, ¿para qué voy a ir a la iglesia si a mí todavía me llama la atención y yo no quiero estar en los dos lugares? ¿Cuál es el pretexto? Y te digo que en esa palabra es un pretexto porque dice, yo no quiero ser un cristiano hipócrita, yo no quiero estar aquí y estar allá, no, mejor me quedo acá. Porque es mucho más fácil en realidad tomar esa decisión. Pero cuando tomamos la decisión de alejarnos de Dios, sin darnos cuenta, estamos fuera de su cobertura. Y ahí es donde viene todo tipo de calamidad a nuestra vida. Todo tipo de calamidades. ¿Cuántos han sentido de que todo les sale mal? ¿Cuántos han sentido alguna vez que todo les sale mal? Intento hacer las cosas bien. Intento agradarle a mi esposo, a mi esposa. Intento agradarle a mis padres. Intento agradarle a mis hijos. Intento agradarle a mi jefe de trabajo. Pero a pesar de que hago mi esfuerzo, todo me sale mal. Intento hacer un negocio, se me cierra. Intento hacer esto, se me cierra. Y siento que todas las puertas se me cierran. ¿Cuántos estamos aquí? Porque decidimos alejarnos de Dios. Muchas veces como jóvenes decimos, ya no puedo ir al culto porque me invitaron a una fiesta, y te vas a la fiesta y tú puedes bailar, perrear y marronear todo lo que tú quieras, pero tú y yo sabemos que el vacío que sientes aquí, eso no lo vas a llenar como un baile. Aunque ahorita digas que no sales. Tú y yo sabemos que las reuniones que nosotros tenemos con amigos solo dura el momento. E inclusive podemos estar en medio de la reunión. Y a pesar de eso, seguir sintiendo un vacío acá adentro. ¿Cuántos están aquí? O no te estoy señalando, tranquilo. No. Pero quiero que entiendas esto, que cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios, en ese momento Dios lo que hace es provocar. Dios lo que hace es provocar, crea la necesidad de algo en él. Y entonces llega un punto en la vida de una persona en la que como que ya llegó hasta aquí, como que ya llegó al comete. ¿Cuántos hemos llegado a ese punto de decir, ya no puedo más? Ya no quiero seguir viviendo de esta manera. Ya no quiero seguir hablando, ya no quiero seguir sintiendo lo que estoy sintiendo. Ya no quiero seguir sintiéndome así en contra de mis padres, en contra de mis hijos, en contra de... Ya no quiero seguir sintiéndome así. E intentamos cambiar. ¿Cuántos hemos intentado cambiar? A ver. ¿Cuántos han dicho? No, es la última vez que hago esto. Ya no puedo seguir haciéndolo así. Ya no puedo. Ya no quiero seguir de esta manera. Entonces ahí, en ese momento Dios dice, te crea la necesidad. Y ahí es donde tú dices, necesito cambiar. Necesito dejar de hacer esto. Necesito dejar de sentir esto. Necesito. Es lo que el pueblo decía. Mira, en el versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué pasó? Clamaron a Jehová. Clamaron, hubo un clamor, hubo un momento en donde tú dijiste, Señor, ya no puedo seguir así. El problema es que cuando nosotros intentamos hacerlo en nuestras fuerzas, el no lo voy a volver a hacer jamás, como que muchas veces no se cumple. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento dijeron, no lo voy a volver a hacer? Me levanten la mano. ¿Cuántos dijeron esa frase? No lo voy a volver a hacer. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido hasta ahora? Esa parte en la que muchas veces como jóvenes, no, esta es la última vez, no, es que ya no voy a dejar que me traten así, sin embargo te sigues sintiendo igual. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Crea la necesidad en tu vida, crea la necesidad de que clames, crea la necesidad de cambiar, de anhelar algo diferente. Eso es lo que dice la palabra en Filipenses 2:13. Dios es quien pone el querer. Porque escúchame, cada una de las metas que nosotros nos podamos poner tiene que tener una raíz en Dios, porque Dios es el quien pone el querer como el hacer. Dice la palabra aquí, dice el que pone el deseo de cambio, el deseo de buscar. Él lo pone. Porque si fuese por nosotros no sería algo real. Por nosotros no anhelaríamos cambiar. Si fuese por nosotros no desearíamos cambiar. ¿Por qué? Porque tal vez ya estamos acoplados a nuestro estilo de vida. Joven, tú que estás escuchándome, estamos acoplados a que tengo que vivir en la misma tristeza, en la misma depresión. Tengo que seguirme sintiendo solo. Tengo que seguir sintiéndome que nadie me quiere. Porque aunque ya lo intenté, no he podido hacer un cambio. ¿Cuántos están aquí?
Tengo que aceptar de que mi familia no siente nada por mí, o por lo menos así me siento. Entonces te acoplas. Y ahí en muchas ocasiones viene Dios a decirte lo contrario y crea en ti la necesidad de querer cambiar, de querer sentirte diferente. Y ahí es donde comienza el camino a mi meta. Digo, no quiero ser la misma persona, ¿verdad? Esa es la meta, cambiar. Pero yo estoy aquí y mi meta está allá. Y yo necesito llegar allá. Y para poder llegar allá necesita haber un proceso que muchas veces no entendemos. Pero adivina qué, hoy lo vamos a entender. Amén. ¿Cuántos están aquí? El paso número 2 es que para poder llegar hasta esa meta en Dios, es necesario, es vital que seamos procesados. ¿Cuántos están aquí entendiendo esto? Para poder yo llegar a mi meta, joven, tú que me estás escuchando, yo necesito ser procesado. Primero necesito cambiar ciertas cosas para poder aceptar eso maravilloso que Dios está poniendo. Entonces mira lo que dice, vamos a seguir con la lectura. Avancemos hasta el versículo 11, en el mismo capítulo 6. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. ¿Para qué? Esconderlo. ¿Para qué cosa? Esconderlo. Para esconderlo. Él estaba recogiendo para esconderlo. ¿Por qué? Porque él sabía que en cualquier momento venían sus enemigos y todos lo robaban. Entonces ellos tenían que estar escondidos. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Escucha esto. Escucha. Lo primero que Dios pone delante de Gedeón, ¿qué es? Es hacia dónde el Señor lo va a llevar. ¿Qué es lo primero que Dios le dice cuando se le presenta? Lo primero que leímos, el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y ¿qué le dice? Varón esforzado y valiente. Eso es lo primero que le dice. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Escucha, en ese momento, en ese instante, Gedeón no se consideraba absolutamente nada de lo que Dios le estaba diciendo, porque Dios ve el producto terminado. ¿Cuántos estamos aquí? Cuando usted dice: yo voy a cambiar, yo quiero ser un hombre de oración, quiero ser un hombre que lee la Biblia, quiero ser un hombre que te siga, tú estás pensando no porque tú lo puedes hacer o no porque tú quieres, sino que Dios está poniendo en ti el querer, está poniendo en ti, te está diciendo varón esforzado y valiente. Y tú dices: es que yo quiero, yo anhelo, yo deseo esto. Pero muchas ocasiones no nos vemos como Dios nos ve. Porque aquí Dios lo estaba viendo como un producto terminado. Al principio le está diciendo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí le estaba diciendo a alguien que se estaba escondiendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Le estaba diciendo varón esforzado y valiente a alguien que se estaba escondiendo. Y por eso, ahí es donde viene la parte del proceso. Porque en muchas ocasiones Dios necesita cambiar la visión que tú tienes de todo lo que está a tu alrededor. Cuando el Señor le dice: Jehová está contigo, le dice Jehová. Jehová está contigo. ¿Qué es lo primero que Dios le dice? ¿Cómo me vas a decir que Jehová está conmigo? Mira cómo estamos, si nos estamos escondiendo. A mí me hablaron de que tú fuiste un Dios que los sacó de Egipto. A mí me hablaron de que tú eras un Dios que hacía maravillas. ¿Cómo es que tú ahorita me dices que Dios está conmigo? Y mira cómo estoy, mira de lo que estoy rodeado. Entonces Dios necesita cambiar nuestra visión. Para poder llegar a la meta, Dios necesita cambiar la forma en la que vemos las cosas. Yo te pregunto algo. ¿Cómo tú ves la condición en la que tú vives? ¿Cómo la ves? Es muy difícil pensar de que Dios está ahí. Tal vez para las personas que ya tienen un tiempo en Dios y han logrado aceptar esto, perfecto, pero para los que no.
Tal vez ahorita estás en una condición de que, como te lo dije hace un momento, no te está saliendo nada bien. Y yo vengo y te digo, Dios está contigo. ¿Y qué es lo primero que pensamos? ¿Cómo me vas a decir que Dios está conmigo? Mira lo mal que me está yendo. Mira lo mal que me está yendo en mi casa. Mira lo mal que me está yendo con mi esposa. Mi matrimonio se está yendo por un caño. Mira lo mal que me está yendo en los estudios. Mira la mala relación que tengo en mi casa con mis padres, con mis hijos. No tengo trabajo, no tengo... ¿Cómo tú me puedes decir que Dios está conmigo si mira la condición en la que estoy? Eso es lo que le digo a Dios. Eso es lo que digo. Por eso te digo, lo primero que tenía que hacer Dios era cambiarle la forma, la visión general que él tenía de su alrededor. ¿Cuántos están aquí? Necesario que te procesen, mi amado hermano. Era necesario de que primero te hagan ver que aunque estabas rodeado de miseria, aunque estabas rodeado de dolor, de problemas y de que todo está mal, el poder decir Jehová está contigo, Dios está contigo, es algo difícil de creer, pero es real. Y es necesario que para yo poder alcanzar la meta de llegar a ser ese varón esforzado y valiente, primero tengo que llegar a entender que para yo poder hacer esto, tengo que aceptar que Dios está conmigo, aunque no lo esté viendo en este momento. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Entonces, tenían que cambiarte la visión general de todo y también tenían que cambiar la visión que tú tienes de ti mismo. ¿Por qué? Porque mira lo que le dice en el versículo 14, porque cuando Gedeón le dijo, ¿cómo que tú estás conmigo si todo lo que estoy viendo es malestar para mi pueblo? Y en el versículo 14 Dios le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a los de Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Escucha, Señor, tú me estás mandando a mí. Mira la forma en la que Gedeón le responde en el 15. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Escucha. Señor, tú me estás mandando a mí a libertar a un pueblo. Tú estás mandando a mí, me estás mandando a mí, yo que soy el menor de mi casa. Aparte que soy el menor de mi casa es la más pobre de Manasés. O sea, él no tenía una visión muy agradable de sí mismo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cómo tú te ves? Porque viene Dios y te dice, varón esforzado y valiente. Y tú vienes acá y dices, ¿cómo me vas a decir eso, Señor? Si para mi familia yo no sirvo para nada, me metieron en la cabeza de que nada me iba a salir bien, me metieron en la cabeza de que no servía, me metieron en la cabeza de que no puedo hacer las cosas, me metieron en la cabeza que no puedo, me metieron todo el tiempo, sean mis amigos, en la escuela, en el colegio, en mi casa, todo el tiempo me estuvieron diciendo que no soy nada. Y tú me estás diciendo a mí que yo soy un varón esforzado y valiente. Es la forma en la que Gedeón le está diciendo, Señor, tú me estás enviando a mí cuando yo no soy nada. ¿Cuántos están aquí? Sí. Porque tal vez en tu casa no te hacían sentir de la manera en la que te hubiera gustado que te hagan sentir. Porque tal vez en tu casa lo único que te hacían sentir era odio, desprecio, era malestar. Porque tal vez te hicieron sentir que no podías avanzar, te hicieron sentir eso. Oye, uno como joven, uno desde niño y joven, uno receta muchas cosas. El adulto que uno es simplemente el resultado del trato que recibió cuando era un niño y cuando era un adolescente. Eso es una realidad. Y tal vez ahorita alguien te dice, oye, dale que tú puedes. No creo que pueda. Pero ¿por qué? Ya lo intenté. Intenté cambiar, intenté ser otra persona. Intenté tratar bien a las personas, pero ellas me trataron mal. Intenté amar a las personas, intenté ser una persona con amor. Intenté decirle a mis padres te amo, pero mis padres en vez de decirme yo también me dijeron que no molestes. Ay, no estorbes, ay, no esto, busca qué hacer, busca esto. Intenté. ¿Y para qué seguir intentando? Porque a ese punto llegamos. Intenté sentirme amado por mi familia, pero fracasé. Entonces, como no pude, ahora voy a ser malo con ganas. Eso también pasa en las relaciones. Hoy intenté amar a ese hombre, a esa mujer, pero me hizo mucho daño. Y como ahora me hicieron daño, yo hago daño. Como me tratan a mí, entonces yo trato. Esa es la regla. Porque lo intenté. Escucha esto. Lo intenté, pero
pero fracasé. Intenté ser otra persona, pero fracasé. Intenté ser lo que ellos querían que yo sea y también fracasé. Entonces era necesario de que Dios cambiara tu visión de ti mismo, cómo tú te ves en realidad. O sea, créeme, mi amado hermano, que la forma en la que tú y yo nos vemos en el espejo no es la misma manera en la que Dios nos ve. Tú no tienes idea lo hermoso y lo hermosa que eres para Dios. ¿Por qué? Porque tal vez todo el tiempo te dijeron: eres fea, eres gorda, eres vieja, eres así, eres asado, tienes arrugas. Y uno lo que hace es tratar de agradarle a la gente. Pero escucha esto, jamás vas a poder agradarle a alguien. Jamás vas a llenar las expectativas de alguien. Entonces te dijeron: eres fea, eres así, eres asado, cocinado. Pero cuando alguien viene y te dice: eres bonita, no crees. Cuando viene alguien y te dice lo contrario de lo que estás acostumbrado a escuchar y a recibir, es muy duro creer. Por eso te pregunto hoy, porque para poder llegar a ser el varón esforzado y valiente, necesito primero cambiar ciertas cosas de cómo yo veo a mi alrededor y de cómo me veo a mí mismo. Y eso, déjame decirte, afuera no lo vas a encontrar, porque el único que te conoce tal y como tú eres en realidad es Dios. Oye, tú puedes aparentar con las demás personas seriedad, braveza, ay, que eres muy amargado, eres muy bravo, eres muy recto, muy esto, pero solamente Dios sabe cómo tú eres cuando estás solo. Solamente Dios sabe cómo te sientes cuando no hay nadie a tu alrededor. Tú puedes aparentar: ay, sí, no me hace falta nada, y vienes y peleas con alguien, a mí no me importa, mira, todo lo que tú me digas me resbala. Pero cuando estás solo, te acuerdas de lo que te dijeron y lloras. Tranquilo, tu secreto está guardado con el Señor, porque tal vez ante los demás no demuestras esa debilidad, pero en lo secreto solamente Dios sabe cómo tú eres. En lo secreto solamente Dios conoce tu debilidad, tu dolor, lo que tú guardas, y eso es algo que no va a cambiar aunque intentes aparentar. ¿Cuántos estamos aquí? Necesitan cambiarte la visión que tú tienes de ti mismo. Esa visión del no voy a poder. Oye, créeme que por mucho tiempo yo decía: ay, Señor, yo quiero ser ese hombre de oración que se levante todos los días a las 3 de la mañana, Señor amado. Uno pone alarma. ¿Cuántos aquí han puesto alarma? ¿Verdad? Día 1. Es más, en el día 1 te levantas 5 minutos antes de que suene la alarma. Entonces, voy bien. Y en el día 1, oración y todo lo demás. Día 2. Sí, hay que orar. Día 3. Así, hay que orar. Día 4. Un ratito más. En el día 5, ya ni la alarma pones. Si se ríe, por algo ha de ser. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? En otra ocasión que quieres volver a hacer lo mismo, ¿qué es lo que viene a tu mente? No, pues si ya intenté levantarme todos los días de mañana y no pude, ¿para qué lo voy a seguir intentando? Necesitan cambiar la visión con la que crecimos, la forma en la que nos vemos, la forma en la que tú y yo nos vemos delante de la gente. Porque para alcanzar tus metas en Dios, necesitas, escucha esto, ser procesado. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? El varón esforzado y valiente existe, porque si no el Señor no se lo hubiera dicho a Gedeón. La princesa del reino eres tú, y tal vez ahorita no te ves de esa manera, porque es la forma en la que Dios te ve, pero es muy difícil que tal vez tú lo puedas creer, porque he tenido muchos fracasos en mi vida. El varón esforzado y valiente que puede predicarle a sus amigos, que puede acercar a Dios, que puede sentir a Dios, tal vez es la forma en la que Dios te ve, pero tal vez en este momento no lo ves. ¿Por qué? Porque ante mis amigos necesito aparentar que soy fuerte, que soy malo, que soy esto y que soy dispuesto a todo. Pero escucha lo que te voy a decir, te lo voy a repetir. Dios conoce lo que hay acá adentro. Lo que tú le ocultas a los demás y que tal vez nadie sabe,
Ni tu esposo, ni tu esposa, ni nadie lo sabe. Lo que tú ocultas acá, Dios lo conoce. Y Él necesita procesarte en esa área de tu vida. Él necesita procesarte. Escucha, puedes decirle a alguien al lado, necesito ser procesado. Ay, pero no me mires a mí, mira a alguien que está a tu lado, díselo. Escucha, estamos aquí. Amén, estamos aquí. Y la meta está allá. Ya di el primer paso. Primero necesito que el Señor renueve mi mente de mí mismo, la forma en la que yo me veo y la forma en la que veo a todos los demás. El siguiente paso, ¿cuál es? Uno tiene que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Escucha. Dile al que está a tu lado, a la manera de Dios. Vamos, díselo con confianza, vamos, díselo. A la manera de Dios. No a mi manera. Díselo. No a mi manera. Tengo que hacerlo a la manera de Dios. ¿Y eso qué significa hacer las cosas a la manera de Dios? Oye, yo sé que en todas las iglesias, tal vez no es la primera iglesia en la que vas, tú has escuchado esta frase, y tú tienes que hacerlo según la voluntad de Dios, tú tienes que hacerlo conforme a lo que Dios quiera para tu vida. O sea, son diferentes palabras, pero es el mismo objetivo, a la manera de Dios. Qué duro es llegar a sentir y entender eso, que hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Y como hay que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios, vámonos un ratito al versículo 25, en el mismo capítulo 6 del versículo 25, para los que recién llegados estamos en Jueces. En el versículo 25 de Jueces, una vez que el Señor ya lo logra convencer, porque escucha, Gedeón todavía tenía sus dudas, Gedeón todavía tenía ese temor, ay, será el Señor el que me está hablando. Pero cuando el Señor lo logra convencer de que sí, efectivamente él estaba recibiendo un llamado de Dios, lo primero que Dios le pide a Gedeón, mira lo que dice el versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Escucha. Para poder llegar a cumplir una meta en Dios, uno tiene que primero ponerse metas más pequeñas. Escucha esto, porque es muy complicado decir, todos los días me voy a levantar a las 2 de la mañana, todos los días me voy a levantar a las 5. Es muy difícil, a comenzar con poco. Sabes que 3 veces a la semana voy a levantarme en esa hora. Entonces el Señor no te va a pedir que lo hagas todo al 100%, porque primero necesitamos vivir un proceso de cambio para poder llegar a creer que sí, efectivamente yo puedo alcanzar esa meta. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Entonces Dios le dice, tú vas a liberar al pueblo de Israel, tú vas a derrotar a los madianitas, tú lo vas a hacer, pero antes de hacer esa meta grande, yo quiero que tú hagas algo más pequeño. Yo quiero que tú derribes los altares que tu padre tiene dentro de la ciudad. De lo pequeño a lo grande. Porque dice la palabra que si en lo pequeño o en lo poco tú le eres fiel, tú vas a ver el respaldo en lo mucho. Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo primero que le dice? Derriba los altares. ¿Qué es considerado como un altar? Porque escucha, en muchas ocasiones decimos, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Me voy a levantar a las 5 de la mañana, pero hasta las 2 de la mañana estás en el teléfono. ¡Qué silencio! Me voy a levantar a las 5 de la mañana, pero hasta las 3 de la mañana estás jugando Free Fire. Oye, yo no sabía que para ese juego uno tenía que pagar y recargar. Y hay gente que paga. Pero en fin, eso es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te está pidiendo primero? Derriba los altares. Derriba los altares, derriba aquello que quita esa manera. O sea, este era un pueblo que estaba orándole a Dios, pero a pesar de que le estaba orando a Dios, tenía altares. Por acá le están diciendo, Señor, ayúdanos, libértanos de Madián, libértanos de esto, pero por acá estaban rezando a Baal. Tenía altares levantados. Entonces tú tienes que aprender primero a derribar con la fuerza que Dios te da. Aprende a derribar los altares que han levantado. Aquello que te quita tu tiempo, aquello que tiene toda tu atención.
O sea, yo sé que en muchas ocasiones una de las maneras en las que nosotros como jóvenes queremos escapar, inclusive hasta adultos, queremos escapar de lo feo del trabajo, de lo feo que me trata mi esposa, de lo feo que me trata mi familia, de lo feo que me trata todo el mundo, y nos refugiamos en las series de Netflix, nos refugiamos en juegos, nos refugiamos en alcohol, nos refugiamos en querer salir de la casa porque no aguanta estar ahí, me siento encerrado. Nos refugiamos en muchas cosas. ¿Cuántos están aquí? Nos refugiamos en mucho, y eso lo hacemos como una rutina diaria, y levantamos altares de eso. ¿Qué era un altar? En ese tiempo era un altar, ahí yo levanto un muñeco, le voy a poner como nombre Baal, y cada cierto tiempo vengo a adorar, vengo a esto, vengo a lo otro. Era como una rutina, era como algo que ellos tenían que hacerlo. Entonces es lo mismo cuando el Señor te está diciendo: primero derriba altares, primero dame algo pequeño, primero cumple una meta chiquita, primero trata de derribar primero esto. Si tú lo derribas, entonces podrás llegar a lo grande. Si tú eres fiel en esto pequeño que te estoy pidiendo, porque escúchame, derribar un altar en ocasiones es un poco difícil. ¿Cuántos pueden reconocer aquí que tienen un problema con el teléfono? Que la gente te puede estar hablando, que tú puedes estar en una reunión familiar, y ¿dónde estamos nosotros? César, pero sí, dame un ratito. Ah, no te puedo creer, mentira. Sí, ya un ratito. Ah, mentiroso. Y uno le da más tiempo a esto. Aunque no lo creas, eso es haber levantado un altar. ¿Por qué? Porque estoy tan cansado de todos los que me rodean, que mi manera de escapar de mi realidad es mi teléfono. Y ahí tengo de todo. Derriba altares. ¿Quieres alcanzar la meta del Señor? Derriba altares. Derriba primero altares. Primero tienes que llegar a derrumbar, a echar abajo aquello que tú levantaste para escapar. ¿Cuántos están aquí? Te tienen que renovar totalmente, tienen que cambiar tu manera de pensar, tienen que renovar la forma en la que tú ves a tu alrededor, tienes que renovar la forma en la que te ves a ti mismo, y tienes que empezar a derribar altares. Entonces tú vas a decir: oye, que ha sido difícil alcanzar una meta. Entonces te has preguntado el por qué muchas veces no logramos cumplirlas. Te has preguntado por qué, porque si fuera fácil todos lo hacían. ¿Cuántos estamos aquí? Si fuera fácil todo el mundo lo hace, pero no es así. Y como no es fácil, entonces no lo hacemos. Y preferimos quedarnos como estamos. De ahí la frase: ¿para qué voy a ir a la iglesia si todavía me siento así, si todavía me llaman la atención esto, si todavía quiero hacer esto? ¿Cuántos están aquí? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿estás aquí? Y si la persona que está a tu lado te dice sí, pregúntale: ¿estás aquí en cuerpo, alma y mente? ¿O solo tu cuerpo está aquí? Entonces tienes que derribar altares. Si lo vamos a hacer a la manera de Dios, lo primero que tenemos que hacer es derribar altares. El segundo punto: tienes que quitar todas las dudas que tú tengas, porque es obvio, escúchame, siempre va a relucir aquí en mi vida actual los fracasos de mi pasado. Escúchame, una persona que no ha sido sanada y que no ha podido olvidar y que no ha sido perdonada y no ha perdonado, aunque quiera cambiar en su presente, siempre su pasado lo va a perseguir. No importa si lo que te pasó fue cuando eras un niño, un adolescente, y ahorita ya eres un adulto, ya tienes tu familia realizada, ya todos tus hijos están grandes. Siempre, escucha lo que te digo, y no te estoy lanzando malillas, no te estoy declarando nada, es una realidad. Cuando una persona no ha sido sana completamente, cuando una persona no ha sido libre completamente, siempre su pasado lo va a perseguir. Entonces cada vez que tú te propongas algo ahorita, siempre te vas a acordar de que fallaste cuando lo intentaste la primera vez, de que fallaste cuando lo intentaste la segunda vez, de que fallaste cuando lo intentaste la tercera vez, y ahorita que es la cuarta dices: ¿para qué si durante 3 veces he fallado? Entonces tienes que eliminar la duda de tu corazón. Oye, Gedeón le pidió 3 pruebas al Señor. Gedeón no es que le dijo: ay, Señor, yo te creo, vamos de una. No. La primera vez le dijo: Señor, si en realidad eres tú el que me ha llamado, espérame aquí, voy y te preparo un sacrificio y regreso. Él iba a preparar un cabrito, iba a preparar panes y levadura, iba a preparar caldo. Y oye, no es que él iba a la nevera, abría el refrigerador, sacaba un cabrito ya preparado y se lo traía. No.
Él tenía que ir allá, matar al cabrito, tenía que matar al animal, tenía que despedazar al animal. Oye, y eso de que matar a un cabrito no es así, voy a matar a un cabrito, te mato un cabrito. No. Eso llevaba tiempo. No siempre ibas a hacer harina, no es que la harina, si voy a la despensa, tengo harina allá y le pongo un poquito aquí y se la llevo. No, él tenía que prepararla. Él tenía que preparar los panes, él tenía que preparar el caldo para el sacrificio. Entonces cuando él le dice, si en realidad tú eres Dios, espérame aquí, que yo vaya, prepare el sacrificio y te lo traigo. ¿Y qué le dijo Dios? Ve. La palabra no dice cuánto se demoró, yo calculo que más de 1 hora, 2 horas, pero cuando él regresó, el Señor todavía estaba ahí. A pesar de eso, cuando el Señor le dice, ahora sí me estás creyendo, viene Gedeón y le dice, Señor, ¿sabes qué duele de ti? La verdad, bueno, tú ya sabes, no, menor de mi casa, yo no tengo mucha fuerza, ya. O sea, quiero saber si tú estás en realidad conmigo. Viene y le dice, Señor, yo voy a poner un vellón de lana, una lana. Usted sí sabe lo que es lana, amén. La oveja, lana, ya. Un vellón de lana. ¿Y qué es lo que le dijo Gedeón a Dios? Señor, yo voy a dejar el vellón de lana en medio del patio de mi casa. Y al siguiente día, cuando caiga el rocío, ¿qué es el rocío? Una garulita. Lo que conocemos aquí es como una garulita. Un espantachivos, ya, una garulita. Dijo, Señor, yo voy a dejar el vellón de lana en el patio de mi casa y cuando yo regrese al siguiente día, solamente quiero que el vellón esté mojado. O sea, llovió, garuó todo mi barrio, pero solamente quiero que el vellón de lana esté mojado. El resto tiene que estar seco. Hasta ahí me estoy haciendo entender. Fue al otro día, todo seco. Mira, no ha llovido. Ajá. Coge el vellón dice la palabra que estaba empapadito y que cogió una taza de agua y le exprimió. Entonces, ¿qué pasó? Por segunda vez el Señor le cumplió y le dijo, yo estoy contigo. Y después le dijo, Señor, mírame, tú me has cumplido estas 2 veces. Pero la verdad es que todavía tengo un pilín de miedo, un pilín de duda, así. Te voy a poner, pruébame, Señor, que sí eres tú el que está. Mira, voy a dejar el mismo vellón. ¿Te acuerdas la otra noche que te dijeron ya? Voy a dejar el mismo vellón aquí en el patio. Cuando caiga la garugita, solamente el vellón tiene que estar seco, el resto está mojado. Y el Señor le dijo, ok. Fue el siguiente día, llovió durísimo ayer. Dios mío. Fue a coger el vellón y estaba seco. Porque escucha esto, cuando tú haces las cosas a la manera de Dios, Dios siempre te va a repetir, no es lo que tú puedes hacer, es que yo voy a estar contigo. Entonces, usted me está entendiendo, mi amado hermano. Cuando usted se pone una meta en Dios, no es lo que usted sepa, no es su experiencia, no es los años que usted tenga en la iglesia y usted se cree ya hasta patriarca y todo, y conocimiento. No. Es quien esté contigo el asunto. Porque si Dios no está contigo, usted haga lo que usted haga, eso no va a crecer. Pero cuando nosotros lo hacemos a la manera de Dios, eso significa, mi amado hermano, de que Dios tiene un respaldo para nosotros. ¿Cuántos están aquí? Mira a la persona que tienes a tu lado, ¿estás aquí? Tienes que quitar el miedo, tienes que quitar la duda, mi amado hermano. Tienes que quitar el temor. Porque lo que Dios puede hacer a través de tu vida es maravilloso. Quiero que usted me entienda eso. No importa cuántos años usted tenga en el Evangelio. No importa si tuviste años y te apartaste y ahorita estás apartado y que tal vez quieres volver. Escucha lo que te digo. Cuando Dios pone la mirada en una persona, Él no se equivoca. Entonces, cuando estamos hablando de poner una meta en Dios, Señor, yo quiero volver a tus caminos. Pero qué difícil es. Y es muy difícil porque ya me acoplé a mi vida. Pero cuando usted se propone en Dios, esa meta, escúchenme esto lo que le digo. Cuando usted dice, yo quiero conocer a Dios, yo quiero volver a la iglesia, quiero volver a sentir la presencia de Dios, no es que eso nació de su corazón. Dios pone el querer como el hacer. ¿Cuántos están aquí? Póngase de pie, mi amado hermano. Escucha, ¿con cuántos él se acercó a Dios? Con 32,000. Escucha esto. Ganó la batalla con 300, pero comenzó con 32,000 hombres.
Porque Gedeón dijo, bueno, ya Dios está conmigo, Dios ya me confirmó en todo, pero por si acaso llevemos a la mayor cantidad de gente posible. Y dice la palabra que él hizo una convocatoria y respondieron 32,000 hombres. Porque a pesar de que Gedeón tenía la confianza en Dios, él decía, bueno, por si acaso. Pero ¿qué le dijo Dios a Gedeón? Es mucha gente. Es mucha gente, escúchame esto. No importa todo lo que tú logres coleccionar de tu experiencia, de tus años en Dios, si eres nuevo o de lo que tú sepas hacer. No es la cantidad lo que llega a conquistar una meta. Te lo repito, es quien esté contigo. No, César, lo que pasa es que yo sí quiero, pero es que me hace falta todavía hoy, tranquilo. Es que todavía yo no sé orar, César, es que todavía no. Escucha esto. No importa lo que tú creas saber o cómo lo puedes hacer, es quien está contigo. Entonces Gedeón llevó 32,000 y vino el Señor le dijo, está mucho, dile a la mayor cantidad de gente, dile a todos los que tengan miedo que se vayan. Escucha esto, diles así, a todo el que tenga miedo que coja sus derechos y se vaya para su casa. Eso le dijo Dios a Gedeón. Entonces Gedeón pasó la voz al pueblo, todos los que tengan miedo, váyanse a su casa, dice la palabra que esta noche fueron 22,000. 22,000 hombres que tenían. Tú sabes que el miedo puede destrozar muchas cosas, tú sabes que el temor puede destruir mucho. En muchas ocasiones no nos atrevemos a hacer un cambio, no nos atrevemos a ponernos metas en Dios por miedo al fracaso, por miedo a fallarte, Señor. Tengo miedo a fallarte, Señor. Me encantaría conocerte más. Me encantaría entregar mi vida a Cristo, pero tengo miedo a fallarte. Entonces Dios le dijo a Gedeón, a todo el que tenga miedo, dile que se vaya. Y quedaron 10,000. Y cuando quedaron 10,000, dijo, bueno, ahora sí son 10,000 contra 135,000. Bueno, ya vamos, ayúdenme. No, le dice Dios, 10,000 todavía sigue siendo mucho. Sigue siendo mucho. Dile que vayan al río a beber. Y yo te voy a decir a quién vas a llegar, a quién vas a llevar. Y eso ya lo entendemos todo, ya lo hemos escuchado muchas veces. Dice la palabra que la mayoría de la gente se tiró de cabeza al río y a tomar agua, pero fueron solamente 300 los que cogieron el agua con su mano y la llevaron a su boca y la lamieron como un perro, dice la palabra. Y le dice Dios, con esos 300 yo voy a darte la victoria. Señor, pero son 135,000 el ejército enemigo y tú me estás mandando con 300. Yo voy contigo. Escucha, tal vez tienes miedo o tal vez tienes confianza en tu experiencia, pero algo que Pablo en algún momento dijo y lo escribió fue que Pablo era un erudito y eso lo hemos conversado muchas veces. Pablo era parte del Sanedrín, él era muy sabio, él tenía mucho conocimiento, pero lo que él decía, todo lo que yo sé lo dejo a un lado como basura por el amor a Cristo. No es lo que tú crees que puedas hacer, es quien va contigo. Y si tú estás aquí, joven, escucha, si tú estás aquí, no fue una coincidencia que tú vinieras hoy. Yo no creo en las coincidencias, no las creo, yo no creo. He llegado a entender de que cuando Dios tiene un propósito contigo, Él hace todo, Él pone el querer, Él puso en tu corazón el querer venir aquí como el hacer. Porque te cuento que pudiste haber dicho que no. Cuando te invitaron a la iglesia, no sé cuándo, no sé si fue ayer, antes de ayer.